Bien, pareciera que no va como a llegar nadie más o irán llegando poquito a poco. Eh, de la, de lo que vimos la clase pasada, ¿qué dudas hay? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? ¿Revisaron el libro por casualidad? Pues ahí por encimita, sí. Pues no muy bien, no he tenido mucho tiempo, pero pues sí lo miré. ¿Tuvieron oportunidad de pronto de mirar alguno de los ejercicios en MATLAB? No, profe, no. Bien, vamos a hacer entonces una cosa hoy. Eh, Dejemos el fin de semana para que ustedes hagan algunas cosas en MATLAB y las podamos trabajar entre todos. No tiene mucho sentido pues que yo me ponga aquí a hacer cosas en MATLAB, a mostrarles. La idea es que lo hagamos entre todos. Sobre esta parte transformada de Fourier, se me olvidó mencionar un tema. No lo veo aquí en este capítulo, al menos no lo mencionan explícitamente. En el libro de Roberts sí lo mencionan explícitamente, y es un fenómeno que es el tema de las frecuencias negativas. Eh, Cuando uno hace el cálculo matemático de la transformada de Fourier de una función, y hay varios ejemplos particulares, aparece un concepto que es el de las frecuencias negativas, es decir, matemáticamente hablando, hay muchas funciones que le muestran a uno frecuencias negativas. Una de ellas es la senoidal, entre otras, pero en general, digamos matemáticamente hablando, todas las señales tienen un lado negativo en la frecuencia. Eso desde el punto de vista físico no es posible, es decir, físicamente no existen las frecuencias negativas. Sin embargo, hay un fenómeno particular en el cual es posible ver la existencia de las frecuencias negativas. Profe, Ese, y en la señor, práctica, en la práctica, ¿qué será una frecuencia negativa? pues en la práctica una frecuencia negativa es una frecuencia que tiene una unidad de menos ciclos por segundo. Por eso desde el punto de vista físico no tiene ningún sentido hablar de una frecuencia negativa, porque las frecuencias están dadas en radianes por segundo o en ciclos por segundo. Pensar en menos ciclos por segundo, pues eso no tiene ningún sentido físico. Sin embargo, como les decía, una de las propiedades que vimos, que es la propiedad de modulación, que si recuerdan les expliqué que normalmente que esa propiedad de modulación en algunos textos aparece eh, dividida en dos, como multiplicación y como modulación. Cuando uno multiplica una señal cualquiera por una función senoidal, bien sea por una exponencial compleja o por una senoidal, usualmente con un coseno funciona bastante bien esto que les estoy diciendo, es posible ver físicamente el concepto de la frecuencia negativa.
El concepto de modulación lo que me permite a mí es tomar una señal que cuando la veo en el dominio de la transformada de Fourier está en un determinado rango de frecuencia, usualmente un rango bajo, como el caso de la voz, y trasladarlo a una frecuencia mucho más alta. Aquí en la sección 3.8 del libro, si los ven, yo les comparto una vez la pantalla para que vamos viendo esto que les estoy diciendo. Aquí en la sección 3.8 del libro está el ejemplo de la aplicación a modulación y demodulación de señales. Entonces, pues muestran el ejemplo típico donde tengo la señal X de t, que es lo que se denomina la señal moduladora, que usualmente es voz o video. Y por este lado tengo lo que se llama la señal portadora, que como les digo, normalmente es de una forma cosenoidal. El resultado de esto es una señal modulada, que es de la forma ax de t por coseno de omega sub ct. Este caso es un tipo de modulación que se llama modulación en amplitud. Aquí hay una pequeña observación que tengo que hacer y es que hay una diferencia particular entre lo que normalmente en telecomunicaciones se conoce como amplitud modulada y el concepto de modulación en amplitud de forma más general. Esta variante de modulación que está en este ejemplo en particular no corresponde a la que conocemos popularmente como amplitud modulada. Ya les voy a explicar por qué. Esta se conoce más técnicamente hablando en el lenguaje de telecomunicaciones, se conoce como una modulación en amplitud de doble banda lateral con portadora suprimida. ¿Qué significa eso? Eso significa que, esperen si verán, eso significa lo que está aquí en este ejemplito. La señal x de t tiene una transformada de Fourier x de omega. Cuando yo la modulo, cuando la multiplico por el coseno, a una frecuencia suficientemente grande de portadora, o sea, cuando omega sub c es suficientemente grande, y aquí está omega sub c, entonces esta señal se desplaza en parte hacia la derecha, aparece una réplica de ella al lado izquierdo, y aquí es donde yo les digo que se ve físicamente el fenómeno de las frecuencias negativas. Cuando esta señal, que se denomina señal en banda base, se modula y se pasa al lado derecho del espectro, entonces se ve el lado negativo. Eso es algo muy curioso, eso es un fenómeno que físicamente, que yo conozca, no hay una explicación, matemáticamente sí, pero cuando uno hace la modulación, ahí aparece, o sea, se verifica que efectivamente existe algo en el lado negativo de las frecuencias. No sé si desde la física hay una explicación a las frecuencias negativas, realmente no conozco ese detalle, pero bueno. Desde el punto de vista de comunicaciones, el tema es que cuando uno modula, aparece. Y en ese esquema de modulación, que implica modular por coseno, que es la doble banda lateral con portadora suprimida, se llama doble banda lateral por el fenómeno que aparece aquí. Porque este lado que estaba solamente a la derecha se me convierte en lo que se conoce como la banda lateral superior. El que estaba en el lado negativo se me convierte en lo que se denomina la banda lateral inferior. Ambas versiones, ambas bandas llevan exactamente la misma información. O sea, lo curioso aquí es que el lado negativo es una réplica idéntica de la información que hay en el lado positivo. Eso tiene unas ventajas interesantes que ya les voy a contar. Y se dice que es sin portadora suprimida porque lo que aparece aquí es básicamente el espectro de la señal moduladora desplazado a la frecuencia de portador.
Hay otro detalle aquí que es un detalle más de una regla práctica que no tiene como una explicación muy clara. Y es que para que esta modulación funcione, la modulación en amplitud y en general la mayoría de las modulaciones analógicas funcionen, es requisito indispensable que la frecuencia aportadora sea mucho mayor que la frecuencia de la moduladora. Idealmente, la frecuencia aportadora debe ser al menos 10 veces la frecuencia de la moduladora. Ahora, ¿dónde vemos un ejemplo clarísimo de señales moduladas? Pues en radio. Yo no sé ustedes si son aficionados a escuchar radio. Hoy en día, pues que uno puede escuchar las mismas emisoras por streaming en el celular. Pero si ustedes sintonizan una frecuencia de radio, una frecuencia de FM, por ejemplo. Señor. Yo sí quiero harto radio. Ah, bueno. Sí, profe, yo también escucho bastante radio. Bueno, qué bueno escuchar eso. Si ustedes sintonizan una frecuencia de FM, por ejemplo, lo que están sintonizando es la frecuencia aportadora. O sea, cuando yo digo la emisora de la Fundación Carvajal es 88.5 MHz o la de la Javeriana Estéreo son 106.5. Lo que estoy diciendo allí es la frecuencia aportadora. Todas lo que llevan es música o audio. Si yo tratara de transmitir todas esas emisoras en banda base, o sea, por audio, pues eso sería como entrar a una discoteca donde todo el mundo está hablando al mismo tiempo. No entendería absolutamente nada. Pero en el momento en que yo sintonizo la frecuencia específica, lo que hace el receptor es demodular la información y traerme otra vez la señal de voz a la señal de audio a banda base para que yo la pueda escuchar. Les decía entonces que aquí tenemos solamente la banda superior, la banda inferior, que la frecuencia portadora debe ser idealmente al menos unas 10 veces la frecuencia de la moduladora. En la práctica eso se suele cumplir. Las frecuencias de radio más bajas en las que se transmite información son las de AM, hoy por hoy, que arrancan en 560 kHz y van hasta 1080 kHz, está un poquito más de 1 MHz. Debajo de 560 hay otros servicios muy exóticos de radiotelegrafía y otras cosas, pero bueno, no vienen al caso. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre lo que popularmente se conoce como radio AM comercial y este ejemplo que estamos viendo aquí? La radio AM comercial se conoce como modulación en amplitud a secas o más técnicamente o más precisamente modulación en amplitud comportadora o amplitud modulada comportadora. ¿Por qué? Porque en la señal de radio AM se adiciona una señal senoidal más, es decir, esta ecuación que hay aquí de AX de t por coseno de omega sub ct se le suma otro coseno. Entonces queda de la forma AX de t con seno de omega sub ct más A coseno de omega sub ct. Ahora, ¿por qué se repite la portadora? Por un tema, por un truco de simplificar y hacer barato el receptor. Para yo poder demodular esta señal, para yo poder volver a recuperar la señal original, la forma de hacerlo es volver a aplicar la misma propiedad de modulación, es decir, volver a multiplicar S de t por coseno de omega sub ct, de tal manera que lo que hago al hacer eso es tomar esta señal que está a la izquierda y volverla al punto de origen. Ella está en menos omega sub c. Al sumarle omega sub c nuevamente, entonces la llevo otra vez al punto de origen y tengo la señal original, que ya la puedo escuchar nuevamente. Acto seguido, pues se le pone un filtro, básicamente para evitar a esta que va a quedar por allá a 2 omega sub c, por ese efecto de demodulación. Eso que les acabo de mencionar se conoce en la jerga de telecomunicaciones como demodulación coherente. Es decir, yo vuelvo a utilizar exactamente la misma señal portadora para
recuperar la información y de modular la información. ¿Listo? ¿Cuál es el problema con la demodulación coherente? El costo. El costo porque se necesita un oscilador que me dé una frecuencia, ojalá idéntica a la frecuencia que utilice para transmitir, e idealmente con la misma fase. Y si recuerdan, la clase pasada les dije, cada que uno transmite una señal, hay un retardo. La señal, al viajar por el espacio, pues se toma un tiempo, y cuando esa señal llega al receptor, tiene un retardo. Y hay un problema cuando las dos señales tienen un desfase, por pequeño que sea, y es que no se puede recuperar completamente la señal original. Hay un tema allí que bueno, que no es materia de este curso, sino más de un curso de comunicaciones, pero el caso es que ahí hay un rollo. Entonces, bueno, y si a eso le sumamos que cuando se diseñó la radio AM por allá a principios del siglo XX, 1910 aproximadamente, que se empezó a pensar en las primeras emisoras y ya se tenía la tecnología para hacer los transmisores, por cuenta de los trabajos del amigo Marconi a finales de 1800. Que por cierto, estoy viendo cómo diablos les escaneo esta revista, que tiene un poco de historia de la radio, pero bueno, como la tengo es en formato impreso. Entonces les decía que en esa época lo que se utilizaba para generar la señal portadora eran literalmente unos generadores gigantescos, unos motores eléctricos, unas máquinas eléctricas que giraban a una determinada velocidad, la hacían girar con un motor, y eso generaba la señal portadora. Esa es una de las razones por las cuales la radio AM pues, tiene frecuencias relativamente bajas. Porque hacer girar un motor de esos a una velocidad demasiado alta, pues no era posible tampoco con los conocimientos de mecánica que existían en la época. Entonces, el gran problema era cómo hacer receptores pues, para que la gente en sus casas pudiera escuchar la radio sin tener que tener un generador de esos que costaba varios cientos de miles de dólares. Y a alguien se le ocurrió, no recuerdo a quién en este momento, se le ocurrió la idea de que si ponía una portadora adicional aquí, así le sumaba esa señal coseno allí, el demodulador era un circuito tan sencillo como un diodo rectificador con un condensador. El condensador actúa como, ¿quién me dice? Lo acabamos de ver en el mini proyecto. Como un filtro. Exactamente. El condensador, en este caso, actúa como un filtro pasa altas, de tal manera que la señal portadora se va por el condensador y lo que pasa, el voltaje que veo en los terminales del condensador, corresponden a la señal moduladora. Y el diodo, como ustedes saben, lo que hace es dejar pasar solamente media onda. Entonces, básicamente el diodo lo que hace es que elimina la banda lateral inferior. De tal manera que el diodo elimina la banda lateral inferior, el condensador elimina la portadora, y lo que me queda allí es la banda lateral superior ya puesta en banda base. Que al eliminar la portadora, pues me queda la señal en la frecuencia original, en banda base, por el filtro. Y eso básicamente permitió desarrollar receptores de muy bajo costo. Ese receptor de los radios de AM sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. O sea, 100 años después, ciento y tantos años después, sigue siendo exactamente el mismo. Condensador,
biorectificador condensador. Pero es por la simplicidad del circuito, ¿no? Sí, por la simplicidad del circuito que permite que sea muy barato y que permite pues, masificar los receptores. El Eso ha condensador vale sido... como ¿Cómo? o sea, son como menos de 1.000 pesos en costo de lo que vale hacer el circuito. Exactamente. Pero no hay, igual la M ya está mandado como a recoger, ¿no? Ya casi no, nadie usa M, ¿no? Está resurgiendo gracias a un estándar digital que se conoce como DRM, Digital Radio Mondiale. Si quieren, investiguen un poquito sobre eso, porque una de las cosas que vamos a hacer cuando tengamos la oportunidad de hacer la parte práctica, aunque va a ser demostrativa, es un pequeño transmisor de DRM. Es radio digital con calidad SD en la banda de AM. O sea, están digitalizando como las señales en AM, entonces las Ajá. vuelve de mejor calidad, ¿no? Exactamente. Porque el gran problema de AM es la calidad. O sea, la AM tiene la ventaja de que la cobertura es muy, muy grande. O sea, uno oye radio AM en casi cualquier lugar del país, por recóndito que sea, cosa que no pasa con la FM. Pero la calidad en general es muy mala porque la AM, por su característica de afectar solamente la amplitud de la señal, de la portadora, es muy sensible al ruido. Entonces, tiene muy mala calidad por eso. Y además, porque los anchos de banda son muy pequeños. Entonces, la AM originalmente fue pensada más para voz o para sonido de mala calidad. Hoy en día, pues que uno está acostumbrado a sonido en MP3 y cosas por el estilo, pues el sonido en AM es perverso porque el ancho de banda es pequeñito. En digital se puede mejorar mucho la calidad con un ancho de banda relativamente pequeño. Pero entonces la cobertura ahí disminuiría, ¿sí? No, la ventaja es que la cobertura sigue siendo más o menos la misma, porque las frecuencias en las que se transmite siguen siendo las mismas. Entonces se logra mantener la cobertura mejorando muchísimo la calidad. Nosotros, bueno, hay un estándar que es el DRM, hay otro estándar que es el IBOC, que es el estándar americano. Si ustedes miran, por ejemplo, emisoras o miran en Estados Unidos, en Canadá y en México, ya hay emisoras transmitiendo en AM digital, tanto en Estados Unidos como en Canadá. En México apenas están empezando la migración por la banda de FM, pero también van a implementar AM digital con iVoox. Y el otro estándar, que es un estándar completamente abierto, es el DRM. Aquí a Colombia ya llegó esa la digitalización de la M, No, no, ¿no? aquí en Colombia todavía no se ha tomado la decisión de cuál estándar digital vamos a usar. Nosotros somos demoraditos para ese tipo de decisiones. A la televisión digital entramos 10 años tarde. A la radio digital no sé cuántos años tarde vamos a entrar. Bueno, aquí hablan de lo que les acabo de mencionar, de la transmisión AM con portador, la que se utiliza en la radio AM. Esos son como los comentarios generales. Esto que se conoce como modulación angular hace referencia a la modulación en frecuencia principalmente. En teoría existe modulación en fase y modulación en frecuencia. En la práctica, al menos en sistemas analógicos, solamente se utiliza modulación en frecuencia, que es la radio FM que conocemos comercialmente, que es un esquema de modulación un poquito más truculento. En modulaciones digitales sí se utiliza modulación de fase. Hay modulaciones como PSK, QPSK, QAM, que hacen modulación de fase. De eso tendremos oportunidad de hablar, yo creo que el martes, que veamos unos ejemplos de modulaciones digitales en MATLAB. Lo más importante del concepto de las modulaciones angulares es lo que se conoce como el ángulo generalizado. Y es que se tiene una
señal de la forma seno de omega sub ct más k sub p por x de t, donde omega sub ct o omega sub c es la portadora. Fíjense que estos son radianes por segundo, multiplicado por tiempo son radianes. Y aquí esto está en términos de radianes. Y esto es un factor de fase. En este caso, al tener la señal moduladora en la fase, lo que hago en el dominio de la transformada de Fourier es no alterar la amplitud de la señal, sino solamente modificar la fase de la señal o la frecuencia, que en términos generales es la misma cosa, porque fíjense que al hablar del concepto de ángulo generalizado es muy difícil distinguir fase de frecuencia, a tal punto que la forma física de hacer modulación en frecuencia, de hacer FM, es utilizar una señal portadora de esta forma, donde lo que tengo es la integral de la señal moduladora como variación de fase, de tal manera que como tengo la integral de la fase, eso va a ser, viene siendo la frecuencia en este caso. Aquí hay un parámetro K sub f que aquí lo explican. Bueno, hay otros parámetros que tienen que ver con la modulación en FM. Este K sub f se conoce popularmente como la desviación de frecuencia de FM. Y eso es un parámetro que en la práctica hay que cuidar muchísimo, porque hay dos tipos de modulación FM. Una que se conoce como FM de banda angosta, que es la que normalmente se utiliza en los sistemas de transmisión de radio, y otra que se conoce como FM de banda ancha. La gran diferencia es que la FM de banda angosta tiene un ancho de banda de la señal modulada que es proporcional o es muy cercano al ancho de banda de la señal moduladora. La FM de banda ancha tiene un ancho de banda que tiende a infinito. Y eso genera muchísimos problemas. Aquí hay otros ejemplos. Por eso es importante que le den una mirada a este capítulo, porque aquí se habla de algunos ejemplos aplicados a telecomunicaciones, tanto en sistemas digitales como analógicos. Este es el demodulador que les mencionaba hace un momento, que se conoce popularmente como detector de envolvente. Aquí está el diodo, aquí está el condensador, y la resistencia de carga pues, es la que me da el voltaje de salida, pero básicamente el condensador es el que hace la función de filtro. Luego hablamos entonces de las digitales. Aquí hablan solamente de la PAM. Luego hablaremos ya de las modulaciones digitales, pero por favor, pues péguenle una miradita a esto. Dicho esto, si pasamos a el tema de hoy, que es la transformada discreta de Fourier. Yo les había dicho que hay dos... Bueno, la transformada de Fourier tiene varias componentes. La que se conoce como la serie de Fourier, la que se conoce como la transformada continua de Fourier, que fue de la que hablamos la clase pasada, la que se conoce como la transformada de Fourier discreta, que es más o menos la misma transformada de Fourier como la vimos en inversión continua, pero cambiando la integral por una sumatoria. Y entonces ya aparecen unos valores enteros, pero el tema es que la sumatoria va de menos infinito a infinito. Y la transformada discreta de Fourier, o DFT, que es una transformada donde es no solamente discreta, sino finita. Entonces, ahí vienen como los dos cambios grandes. La transformada de Fourier discreta es infinita, por lo tanto no es implementable en computador. La DFT, o la transformada discreta de Fourier, al ser finita, es implementable en computador. Entonces, vamos a hablar de la DFT, luego si es del caso, nos devolvemos a la transformada de Fourier discreta. Bueno, esto es básicamente un repaso a lo que ya habíamos visto de la serie de Fourier.
esta es una representación en forma... Esta es la transformada discreta de Fourier, normalmente se expresa como x de m o x de omega. Se puede expresar de dos formas distintas. La más común o la más utilizada computacionalmente hablando es esta, que es una sumatoria desde n igual a 0 hasta n mayúscula menos 1, de x de n e a la menos 2 j pi n m sobre n. Fíjense que aquí aparecen dos elementos importantes. Aparece una n minúscula y aparece una m minúscula. M hace referencia al índice o al valor de la transformada, al componente de la transformada. N minúscula hace referencia a la señal discreta por un lado y por otro lado hace referencia al número de componentes que voy a utilizar para hacer la transformada. Y aquí aparece un elemento importante que es esta división sobre la n, sobre el límite, que me va a dar fundamentalmente lo que se conoce como la separación de frecuencia de las componentes de la transformada de Fourier. Es decir, aquí este n me va a determinar cuánto es la separación en frecuencia de cada uno de los componentes. Es decir, aquí los componentes de la transformada van a ser discretos, de forma parecida como en la serie de Fourier, solo que van a estar separados por una separación que va a depender de esta relación n sobre m. N minúscula sobre n mayúscula. Perdón. De tal manera que yo puedo representar también esta transformada discreta de Fourier en forma senoidal, como coseno y j seno, que pues es básicamente la descomposición de la exponencial compleja de acuerdo al teorema de Euler. Hay una representación matricial, bueno, aquí se me descuadra esta diapositiva, esto es x convolucionado con m, que es la forma como se implementa más fácilmente en computador, sobre todo cuando yo lo implemento en MATLAB o cosas por el estilo. La forma de hacerlo es así, haciendo esta operación aquí, que es una operación, una multiplicación matricial entre, perdón, dije hace un momento convolución, no, es una multiplicación matricial, lo que me confundí con el asterisco, entre el vector de señal y la matriz de transformación, la matriz de la transformada. Pero lo importante acá es, la transformada discreta de Fourier es completamente discreta, ¿ya? Y es finita, eso es como lo más que discreta, es finita. El valor de n mayúscula es muy importante porque me va a decir cuántos componentes tiene la transformada, es decir, cada componente de la señal en el dominio del tiempo lo estoy representando con cuántos componentes en el dominio de la frecuencia. En la transformada de Fourier normal, la señal la represento por infinitos componentes de la frecuencia. Aquí lo estoy representando por componentes finitos. Entonces voy a tener una serie de componentes x de m que van a depender fundamentalmente del valor de n. De tal forma que mientras más pequeño sea n, pues digamos que más burda va a ser la aproximación en el dominio de la frecuencia a la señal original. Mientras más grande sea n, pues más precisa va a ser la aproximación. Si n tiende a infinito, pues por supuesto voy a tener una aproximación prácticamente perfecta. ¿Dónde radica el compromiso? En el costo computacional. En la medida que n mayúscula sea más grande, el costo computacional es más alto. Entonces, dependiendo del dispositivo que yo esté utilizando, tengo que definir cuál es el valor de n que me da una buena aproximación para la transformada y que sea computacionalmente viable. Por supuesto, no es lo mismo calcular la transformada discreta de Fourier utilizando un dispositivo como un Raspberry, por ejemplo, o un procesador de un celular, que un computador de escritorio. Pues eso es importante tenerlo en cuenta.
En el mundo real existe una cosa que llama la transformada rápida de Fourier, la FFT, que es una implementación algorítmica mucho más eficiente de la DFT. Es conceptualmente lo mismo, solo que un algoritmo muy eficiente. Es un algoritmo desarrollado por un ingeniero de IBM por allá a principios de los 70, si no me falla la memoria, que reduce la complejidad algorítmica. A los que les guste cacharrear con el tema de complejidad algorítmica, pues les recomiendo que lo miren en detalle para que vean pues la diferencia importante acá. Este es un ejemplo donde definí, por ejemplo, que n era igual a 4 y n y m iban de 0 a 3. Los puse iguales simplemente para no complicar mucho la vida. Entonces, la forma de representar la transformada discreta es así. La sumatoria desde n igual a 0 hasta 3 de x de n coseno de ta. ¿Listo? Entonces, para calcular el primer término de la transformada, hago toda la sumatoria. Fíjense que son 4 elementos de la sumatoria. Y así sucesivamente. Ahí la tarea para ustedes es terminen este cálculo. No me acuerdo si ya subí la presentación al Moodle, ahorita reviso. Ups. Y aquí viene otro tema importante en este ejemplo. Y es la frecuencia de muestreo. Fíjense que en el caso anterior no hablé de frecuencia de muestreo, pero ya les voy a explicar por qué es importante eso. Pues si en el ejemplo anterior tomamos una muestra a 500 muestras por segundo, nuestra tasa de muestreo es igual a 500 Hz y tenemos una DFT de 16 puntos, entonces vamos a tener las siguientes características. En primer lugar, la frecuencia fundamental de los componentes va a ser 500 dividido 16. Fíjense que esto es la tasa de muestreo dividido el número de elementos de la transformada. De tal manera que la frecuencia, lo que se denomina la frecuencia de análisis, es de la forma m por s sobre n. Es lo que les decía hace un momento. Una me da la separación entre componentes y la otra me da los valores de frecuencia de cada uno de los componentes de la DFT. ¿Cuál es el quid del asunto aquí? La DFT es básicamente una operación matricial. Si yo no tengo una frecuencia de muestreo, la DFT no tiene ningún significado físico. La DFT toma significado físico en el momento en que yo le incluyo, le adiciono una frecuencia de muestreo. Por eso es bien importante el tema de la frecuencia de muestreo. Si no hay frecuencia de muestreo, la DFT no sirve para nada, no me dice absolutamente nada. Características generales que tiene la DFT. La simetría. Y tiene otra característica interesante que la menciono ahorita más adelante. Pero bueno, la simetría es uno de los valores. Fíjense que si la secuencia x de n es real y m va desde 1 a n medios, entonces los primeros valores son iguales a los segundos valores. ¿Sí? La que es perfectamente simétrica. Por esa razón, les decía hace un momento, un par de diapositivas antes, les decía que esta ecuación se puede representar de dos formas. Una es desde n igual a 0 hasta n menos 1 y la otra forma es desde menos n medios hasta n medios. Las dos ecuaciones son equivalentes por simplicidad y sobre todo por manejo computacional. Esta que está ahí en la pantalla es la forma más común de representarla. Entonces, la simetría es una de las funciones importantes. Fíjense que aquí hay otro detalle importante. Si la función real es par, la DFT va a ser real y también par. Eso es una diferencia importantísima con respecto a la transformada continua. En la transformada continua, la transformada siempre va a ser compleja. Aquí no. Aquí podemos tener una DFT real. Si la función es impar, la parte real de x de m es 0 y la parte imaginaria pues, es imaginaria. O sea, en pocas palabras, si la función es impar, lo que voy a tener es una DFT imaginaria. Como la mayoría de las
las señales reales no son ni pares ni impares, pero entonces en la práctica la mayoría de las DFT son complejas. Hay esa particularidad. Lo otro, la linealidad, al igual que la transformada continua, la transformada discreta es lineal y las propiedades son fundamentalmente las mismas. Ahora, les dejo como tarea, para que tomen nota por favor, revisar en detalle las propiedades e indicarme en nuestra próxima clase si encontraron alguna diferencia que les parezca que valga la pena. Bien, al igual que la transformada continua, también hay una... Pero ¿entre cuáles? O sea, las diferencias entre la inversa y la normal. Las propiedades de la DFT con respecto a las propiedades que vimos de la transformada continua. Como dice ahí la diapositiva, en general son las mismas. Eso significa no son exactamente las mismas, hay un par de diferencias, que son las que quiero que ustedes identifiquen. Ahora, al igual que en la transformada continua, hay una transformada inversa, discreta, y la ecuación es esta. X de n es igual a 1 sobre n, sumatoria desde Igual, mismo caso, en la transformada directa es e a la menos j, en la inversa es e a la j. Aquí es exactamente igual a la transformada continua y a la transformada de Fourier discreta. Su representación en forma senoidal es exactamente la misma. Ahora, en MATLAB están implementadas en forma de FFT. Ahí ustedes, si miran en MATLAB y en Scilab, se llaman así, FFT de tal y FFT de tal. Luego ya jugaremos un poquito con eso el martes, que trabajemos. De hecho, la idea es que el martes nos dediquemos a MATLAB. Por eso estoy como pasando tanta carreta entre el martes y hoy. Ahora, una cosa bien importante de la DFT es algo que se conoce como el fenómeno de fugas. Y es por lo que les acabo de decir. Como utilizamos un número finito de señales senoidales o de frecuencias para representar o para transformar una señal discreta en el dominio de la frecuencia, cuando normalmente se utiliza un componente infinito de senoidales en la transformada de Fourier discreta, entonces, claro, nos pasa algo parecido a lo que nos pasa cuando hacemos una conversión de analógico a digital, que dependiendo del número de bits que utilicemos, pues nuestra señal digitalizada va a ser una mejor o una peor representación de la señal analógica original. La señal analógica original tiene infinitos valores posibles, la señal digital tiene un número finito de valores. Entonces, siempre que yo trato de representar infinitos valores con un número finito, tengo que perder información, no hay de otra. Aquí pasa exactamente lo mismo. Tengo un número finito de frecuencias con el que estoy representando una señal que normalmente necesitaría infinitos valores de frecuencias para representarla, entonces estoy perdiendo información. Y eso se conoce como el fenómeno de fugas. De tal manera que lo que va a ocurrir es que cuando yo transformo una señal usando la DFT y me devuelvo, lo más probable es que no voy a recuperar la señal discreta original. Voy a recuperar una muy parecida, pero no voy a recuperar la original. Y eso depende, este fenómeno de fugas depende exactamente de qué tan grande sea este valor de n. Y aplica lo que les dije hace un momentico.
Mientras más grande sea n, pues mejor representación voy a tener, menos fugas voy a tener, pero más complejidad computacional. Entonces, esto es simplemente saber que existe y hay que lidiar con eso. Ahora, hay formas de reducir ese fenómeno de fugas, y ya vamos a hablar un poquito de eso. Básicamente, el criterio es, si los componentes de energía de la señal en dominio del tiempo coinciden con los valores de frecuencia de muestreo dividido n, entonces no va a haber fugas. Es decir, puedo estar de buenas y la señal que estoy transformando tiene exactamente esos mismos componentes de frecuencia, componentes de energía en el tiempo que en la frecuencia. Pero digamos que lo más normal, lo más usual es que haya componentes de la señal original en valores que no coinciden con la frecuencia de muestreo dividido n mayúscula, sino con 0.8 f sub s sobre n o 1.3 f sub s sobre n, etc. Ahí hay otra tareita que está en la presentación y es, traten de ver en MATLAB la FFT de una señal senoidal con solo 3 ciclos. Ya habíamos hecho muy por allá al principio el ejercicio de representar una señal senoidal solamente de 3 ciclos, en parte pensando en esto, y utilicen diferentes frecuencias de muestreo. Recuerden que el muestreo de la señal senoidal es particularmente truculento, y lo otro es utilizar distintos tamaños de FFT. Por defecto, si ustedes simplemente le dicen FFT de X, MATLAB calcula la FFT con un valor por defecto de tamaño de la FFT, que si no me falla la memoria, creo que es 1024. Es el valor por defecto que tiene MATLAB, si no me equivoco. Pero da la opción de modificar el valor de n, es decir, miren ese valor de n y básicamente es hacer la FFT y devolverse y miren qué pasa. Compárenlo con la señal original y miren qué pasa. Acuérdense de tener puntos de referencia, porque si ustedes grafican sin puntos de referencia, pues van a ver la misma senoidal, no van a ver grandes cambios. Los cambios se van a ver con los puntos de referencia. Ahora, ¿cómo reducir este fenómeno de fugas? Para reducir el fenómeno de fugas existe una cosa que se llama el enventanado. Ahí hay una idea que es un poquito a veces conceptualmente difícil de explicar, también a veces difícil de entender. Pero aquí, al igual que con la serie de Fourier, existe algo parecido al fenómeno de Gibbs. Si recuerdan, en el ejemplo del libro con la señal cuadrada, la medida que se tenían más y más componentes, se iba pareciendo la señal más a la cuadrada, pero siempre en los bordes era donde se veía la diferencia. Eso es porque los bordes de la señal son los que tienen los mayores componentes de alta frecuencia, y por eso necesito las frecuencias más altas para representar esos bordes. Igual en las No tiene que ver imágenes. con el ruido, Sí. Señor. O sea, como ese pico loco que hay arriba, ¿no tiene que ver con el ruido? No, no tiene que ver con el hecho de que normalmente los bordes pronunciados de cualquier señal, los cambios bruscos, implican frecuencias muy altas. Son cambios bruscos. Y al representarlo en el dominio de la frecuencia me implica frecuencias más altas. Por eso, con la cuadrada, lo más difícil de aproximar, lo más difícil de llegar en la reconstrucción por serie de Fourier es a poder reconstruir los bordes, porque necesito prácticamente todas las frecuencias para poder reconstruir los bordes. En el caso de las imágenes, es lo mismo. Los cambios bruscos en una imagen, los bordes dentro de una imagen, me implican señales de alta frecuencia. Por eso, en procesado de imágenes hay
unas 3 o 4 imágenes muy comunes, muy populares, utilizadas de referencia, que son imágenes donde hay cambios bruscos precisamente porque son los componentes más retadores, sobre todo para temas como compresión y cosas de esas. Yo el martes les muestro cuáles son esas imágenes. Una es un mandril, otra son unas piedras y la otra es una que se llama lena, que es creo que la más famosa entre los ingenieros de sexo masculino, o por lo menos en los ingenieros de gusto por las mujeres. Entonces, el tema es, los bordes son componentes de alta frecuencia. En las señales discretas también. Es decir, los cambios bruscos en las señales discretas, o sea, cuando tengo una serie de componentes y de pronto paso a cero, eso es un cambio brusco. Por eso se utiliza un concepto que llama el emventanado, es decir, transformar de alguna manera la señal discreta a través de una ventana para reducir esos bordes o para hacer que esos bordes sean más suaves y reducir ese efecto de fugas. En la práctica, en la mayoría de las aplicaciones prácticas, siempre que se usa la FFT, normalmente se utiliza acompañada de un emventanado, de algún tipo de ventana. Hay distintos tipos de ventanas. Cuando empecemos a hablar de filtros, yo diría que probablemente, si no la semana entrante, la siguiente, vamos a mirar un poco cuáles son esas ventanas. Pero hay, las más comunes son tal vez la Hamming, la Hanning, la ventana rectangular, no tiene mucho sentido, pero igual está en la lista de ventanas. La Bartlett. Y luego, por ejemplo, hay una ventana que es la ventana gaussiana. Cada una de esas ventanas tiene sus ventajas y sobre todo sus aplicaciones particulares. Entonces, ya pues tendremos oportunidad de hablar un poquito de eso en ventanado. No me he fijado realmente en el libro que estamos siguiendo hasta dónde, qué tan nivel de detalle está ese enventanado. Si no estuviera en ese libro, eso está bastante bien tratado en el libro, en el DSP Engineering Handbook. O si no, en el libro de, ya se me olvidó cómo se llama este man. Esperen un segundito, yo les digo cuál es el otro libro donde está bastante bien este tema del enventanado. Es un libro que está en las referencias. En el de Lyons, en el libro de Richard Lyons de Understanding Digital Signal Processing, está muy bien explicado. Además, casi toda esta presentación la tomé de ese libro. Y como les digo, no he revisado en el libro que estamos siguiendo qué tan bien está. Esto lo voy a revisar y les mando un mensajito, ¿vale? Hay otro asunto que tiene que ver con el fenómeno de fugas, pero que tiene que ver con otro comportamiento de la DFT, y es que la DFT es periódica. Esa es una característica muy particular, muy simpática, pero muy interesante, porque cuando yo represento la DFT, como estoy utilizando un valor de n finito, estoy básicamente discretizando el dominio de la frecuencia, entonces la DFT se me convierte en una señal periódica. Y la gráfica que veíamos en la diapositiva anterior se me convierte en esto cuando la desdoblo, donde cada que finaliza n, cada n vuelve y se repite la transformada. Eso puede ser útil en algunas ocasiones o puede ser problemático, ya veremos también cómo va a ser eso. Ahora, para hablar un poquito del enventanado, simplemente ya esto lo mencioné. Yo ya les hice la parte de la tarea, pero bueno, busquen este tema de enventanado con el mismo ejercicio de la senoidal, el que está en la otra diapositiva, y miren qué pasa. ¿Cómo se aplica la ventana? Simplemente se multiplica la señal discreta, en este caso la señal senoidal, que es el ejercicio que estamos hablando, se multiplica por la ventana.
y al resultado se le aplica la DFT. La idea es que miren qué cambia, qué no cambia, qué afecta, qué no afecta. Les voy a mostrar unos ejemplos. La idea es que busquen ventanas distintas a las del ejemplo, por supuesto. O sea, en fin. Ahí están la ventana rectangular, la Hanning y la Hamming. Aquí lo que me muestra es la señal original, en la ventana rectangular, la señal después del enventanado, luego qué pasa cuando aplico esta es la ventana triangular, la señal después de hacer el enventanado triangular, qué pasa con la Hanning y aquí. Fíjense que la Hanning y la Hamming son muy parecidas, no solamente en su nombre, causa mucha confusión, la una es con doble N, la otra con doble M, uno tiene que pronunciar muy bien para que se entienda, y aún así se confunden. Pero si se fijan, la diferencia entre una y otra radica en que la Hamming tiene como unos hombros, o sea, no cae directamente hasta cero suavemente como la Hanning, sino que tiene como un pequeño escaloncito. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, ahí les quedan un par de ejercicios para que por favor los revisemos el martes. ¿Y cómo quedamos? Pues el martes entonces nos vamos a dedicar a trabajar totalmente en MATLAB. ¿Listo? Yo espero entonces que me tengan esta tareita. Les voy a habilitar en el Moodle el enlace para que suban la tareita. Y no sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Sí, profe, ¿se le saca algún provecho el tener los hombritos de la Hamming? En algunas aplicaciones sí. El tema del enventanado, depende mucho de dónde lo vaya a utilizar, para qué aplicación particular. El cuál ventana es apropiada para qué es un tema más de experiencia. O sea, realmente no vas a encontrar un libro de texto que te diga, mire, si usted tiene señales de este tipo, va a hacer este tipo de aplicaciones, utilice estas ventanas. No, es un tema que toca ir desarrollando con la experiencia. Para aplicaciones de comunicaciones, por ejemplo, se utiliza muchísimo la ventana Hamming y la Bartlett. Las otras casi no se utilizan, pero para aplicaciones de procesamiento de imágenes, por ejemplo, sí se utiliza mucho la rectangular y la triangular. Entonces, para algunas aplicaciones de procesamiento de imágenes. Entonces, depende mucho de las aplicaciones y eso es algo que toca ir haciendo con prueba y error. Por eso un poco el sentido del ejercicio de la tarea que les dejo, porque tiene que ver más con que ustedes vayan mirando qué pasa, que ustedes vayan experimentando y miren, bueno, si hago esto, si hago aquello. El ejercicio está planteado con una senoidal. Si lo intentan con otro tipo de señales, chéverísimo. Pueden, por ejemplo, utilizar esas señales discretas que hicimos en un ejercicio por allá, como en la segunda o tercera semana, que era lo de la bolsa. Entonces, ensayen, traten de ensayar con algo diferente a la senoidal y miren qué pasa para que vayan ustedes también viendo qué pasa con las ventanas, porque no es una cosa que yo les pueda decir utilicen tal o cual, no. Se toca a uno a prueba de ensayo y error y mirar cuál funciona mejor para lo que uno necesita en un momento determinado. Entonces, por eso es importante que ustedes lo hagan. Ah, listo, profe. Bien. Profe, Señor. en el Moodle acomodado, o sea, como que todo el desglosadito. Listo, se los dejo desglosadito en el Moodle. No, O no hay sea, pues problema. no desglosadito, sino como que como dejaste varias, entonces para identificarlas bien. Igual están en la presentación, pero bueno, se las pongo en el Moodle, les pongo el enunciado así completico en el Moodle.
denme por ahí una horita. Listo, profe. Y trato de revisar de una vez el tema de qué tan bien está esto de la DFT en este libro que estamos siguiendo. Bueno, pues sería el capítulo 4. Traten de todas formas de terminar de leer el capítulo 3. Yo reviso el capítulo 4 y les digo un poquito más. Y el martes entonces nos dedicamos puramente a MATLAB. ¿Listo? Listo, Por mi profe. parte eso era todo. No sé si tienen algo más de Profe, parte no, de que ustedes. ¿Alguna otra listo. cosa? Hoy se volvió María Alejandra. Vean. Lo bueno del Moodle es que es fácil pasar a lista. Bien, eso era todo entonces. Nos vemos el martes, Profe, ¿vale? Vale, profe. ¿sí este Bueno, video al YouTube? Camilo, se te escucha rebajito. Profe, ¿sí me señor. escuché? ¿Sí? Sí, te estoy escuchando. Que no te olvides de subir este video, porfa. Sí, en cuanto el Zoom lo termine de procesar, lo subo. ¿Listo? Listo, gracias. Hoy mismo queda arriba. Vale, nos vemos entonces el martes. Que estén muy bien. Chao, chao. Listo, profe, gracias.